Hola a todos, soy Andrés Felipe Roldán, docente adscrito a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Manizales, y hago parte del equipo docente de desarrollo de contenidos virtuales para la introducción a las ingenierías y la arquitectura. Hoy hablaremos de la representación en arquitectura, de la idea al proyecto. Bienvenidos. Empezaremos intentando definir la representación. La representación se dará toda vez que la presentación no pueda suceder. En una obra de teatro, por ejemplo, un actor interpreta a un personaje. Lo interpreta debido a que ese personaje no puede asistir a la obra, por lo tanto, lo está representando. Cuando no podemos asistir a una cita, tenemos que mandar a alguien en nuestra representación, y así sucesivamente. Un documento nos representa como parte de una organización. La representación podemos definirla también como el encuentro entre el lenguaje y el pensamiento, que estamos diciendo allí que es la posibilidad de expresar nuestras ideas en diferentes formatos, de contar nuestros conceptos, narrar nuestras historias, participar de lugares en los que nunca hemos ido o simplemente ficcionar. Otra definición de la representación dice que permite aproximarse a momentos o lugares distantes en tanto no tiene límites espacio-temporales. ¿A qué nos referimos con esto? A que la representación puede hablar del pasado o del futuro. Puede ser un ejercicio proyectivo o narrativo. Puede ser real, apegado a la verdad, o ficcional, apegado a la ficción o a la narrativa, a la imaginación. La finalidad con la que se realiza un ejercicio de representación definirá los lenguajes que utilicemos, los medios y las técnicas o la información que decidamos incluir. Cada interés investigativo, cada interés comunicativo tendrá un ejercicio de representación distinto. Según el interés que tengamos nosotros, será la información que podamos incluir. Para tener una idea de cómo podríamos clasificar la representación, qué es y qué no es, cómo lo podemos entender, aquí hay un pequeño diagrama. La representación, en este diagrama al menos, se puede entender desde los referentes, la técnica o la finalidad. ¿Qué tipo de elementos hacen parte de la representación? Una actuación, una narración, un escrito, un diagrama, un boceto, un esquema, unos planos técnicos, un modelo 3D, realidad aumentada, realidad virtual, entornos bidimensionales, tridimensionales e inmersivos, páginas web, libros, publicaciones de todo tipo y muchos más. La representación es lo que nos permite a nosotros expresar precisamente esas ideas. Si la clasificamos según los referentes, podríamos hablar que puede ser evidenciada o especulativa. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una representación evidenciada? Cuando hay un referente que existe y que se dispone en un escenario real. Por ejemplo, en la arquitectura hay ejercicios de ilustración que implican participar de un espacio, visitar un lugar, realizar una sesión fotográfica o un video a partir de una visita a un lugar de interés particular, patrimonial o arqueológico. Sin embargo, también podemos usar la representación para los proyectos especulativos. ¿Qué quiere decir eso? Son aquellos proyectos que están pensados para un futuro y que aún no se han desarrollado. De esta manera, según los referentes, podemos clasificarlo entonces en especulativo y evidenciado. Si lo clasificamos según la técnica, hablaríamos de tres grandes paquetes. El primero, la representación análoga, aquella que se deriva de un trabajo artesanal, manual, o que definitivamente no está intermediado por medios digitales. La segunda clasificación sería la representación digital, aquella que usa recursos tecnológicos para el desarrollo de la imagen, el video, el sonido y demás. Y por último tenemos la unión de esas dos categorías, que sería digital y análogo, donde nosotros hablamos de una representación mixta que mezcla técnicas. Si pensamos en una clasificación de la representación como está en pantalla, según la finalidad del proyecto o en el proyecto, podríamos hablar de diferentes fases. La primera, la representación que habla del proyecto, que estipula tiempos, que aclara recursos, que habla precisamente de elementos geográficos, elementos que hacen parte del proyecto como tal y que tendrán que ser desarrollados en la medida que se ejecute. La segunda parte
o la segunda fase, la representación explorativa, donde cada persona tiene la posibilidad de explorar formas, lugares, diseños, para definir cómo se va a trabajar con el proyecto final. La tercera, la representación de detalle, donde se especifican procesos técnico-constructivos o se especifican detalles constructivos que nos permiten a nosotros lograr la construcción final o la parte representacional de ese procedimiento final para la implementación, que es la última categoría que tenemos aquí, la representación de los procedimientos o métodos. Pero, ¿cómo podemos entender esa representación? Aquí hay algunos ejemplos. La representación puede ser instructiva, como el ejemplo que tenemos en pantalla. Hace parte de un proyecto de investigación donde se desarrollan estrategias en los supermercados. Cada uno de esos frames o esquemas está ilustrando una situación, problema que podría ser resuelta mediante una estrategia. Este instructivo se desarrolla paso a paso y de manera secuencial, que es la naturaleza de ese tipo de representación. Asimismo, puede ser de registro, y aquí tenemos dos ejemplos distintos. Fotografía aérea, fotografía con lente de ojo de pez gran angular, o un registro histórico que data de mucho tiempo y que está contando una historia que tal vez se perdería en el tiempo si no tuviéramos este tipo de registro gráfico. También puede ser de reconocimiento de exploración. En muchos de los ejercicios, digamos, que se desarrollaron por grandes pensadores, se mezclaba la ciencia y el arte, el estudio de la biología, de la anatomía y de los astros. Todo esto quedó documentado en bitácoras que tienen ilustraciones como las que tenemos en pantalla de Da Vinci y pues ilustraciones de detalles anatómicos que permiten entender la relación del sujeto, el entorno y el contexto. También tenemos la representación de detalle, que habla precisamente de los detalles técnico-constructivos que se involucran en una construcción, fabricación de un elemento o producto. En pantalla tenemos algunos detalles de una escalera, detalles de fachadas y detalles de proyectos arquitectónicos. También tenemos la representación pensada desde la proyectación, escenarios que son especulativos, que aún no existen, y que se están pensando para desarrollar en un momento futuro. Aquí tenemos un producto que hace parte, digamos, de la mesa y un escenario para desarrollo de interiores o diseño de interiores como tal. También podemos entenderlo como un modo de lenguaje, donde se pueden utilizar herramientas tecnológicas para la representación de proyectos o productos que aún no existen. En este caso tenemos la realidad aumentada, que mezcla elementos de la realidad con componentes virtuales. En las imágenes que tenemos de referencia también hay ejercicios de simulación, entornos desarrollados en 3D, imágenes inmersivas dibujadas de forma análoga o digital y fotografías que han sido alteradas para el entendimiento de un escenario tridimensional. Pero, ¿qué papel juega la representación en la arquitectura? Aquí hay un pequeño esquema que nos puede ayudar a aclararlo. Hay 4 pilares principales de la representación que se vinculan al ejercicio de la arquitectura. El primero, los métodos y las técnicas que se desarrollan brindando alternativas metodológicas para el proyecto. El segundo, los participantes, quienes son los interesados en desarrollar proyectos a partir de recursos de representación. El tercero, las competencias que se desarrollan tanto de observación, entendimiento, interpretación y proyectación. Y el cuarto, los enfoques de la representación para el proyecto. En el marco de estos 4 pilares se desarrollan los proyectos arquitectónicos en relación a las distintas fases que existen en el proyecto o en el proceso proyectual. Lo podemos ver mucho más claro en estas gráficas que tenemos en pantalla. Tenemos una línea de tiempo que nos está mostrando cada una de las fases del trabajo en relación al arquitecto y el cliente para el desarrollo del proyecto arquitectónico. Cada fase tiene actividades, componentes y procesos distintos y vincula contenidos de representación diferentes, diversos y en formatos que pueden resultar útiles para el desarrollo del proyecto como tal. Tenemos una fase de investigación, unos estudios preliminares del lugar,
tenemos especificaciones del entorno, del contexto, dibujos técnicos y especificaciones de detalle, permisos de construcción y servicios y observaciones. Ese tipo de fases que son desarrolladas por el arquitecto en el proceso proyectual implican el desarrollo de distintas herramientas y recursos de representación que se pueden mencionar como planos, bocetos, esquemas, maquetas, modelos y demás. Incluso instructivos. Si lo miramos en un ejercicio arquitectónico real, entenderíamos que hay unas fases determinadas que implican determinados tipos de representación. Por ejemplo, la conceptualización, que es una fase inicial en la arquitectura, implica el desarrollo de diagramas, esquemas, algunos modelados que le permiten entender al equipo qué es lo que se va a desarrollar, cuáles son las formas y las configuraciones que se pretenden alcanzar y los recursos que se van a vincular. La segunda fase es una fase de diseño, donde se vinculan distintas personas y el ejercicio de la representación es una práctica colaborativa. Permite converger las ideas en un solo formato para poder ser desarrollado en la fase de implementación. Los documentos de implementación son a su vez elementos de representación, donde se incluyen planos técnicos, planos constructivos, detalles técnico-constructivos, detalles tecnológicos o de ensamblaje y montaje. Para las dos últimas fases, que son la fase de construcción y la fase de implementación y operación, se requieren otro tipo de representaciones que implican el desarrollo de materiales, el manejo del contexto, las dinámicas propias del lugar y las posibilidades que cada uno de esos espacios le permite a los usuarios. La representación está a lo largo de todo el proceso del proyecto arquitectónico, tal como lo veíamos en esta gráfica. Y hace parte también del uso adecuado de los recursos para representar las ideas. Para finalizar, me permito compartir estos links donde pueden encontrar mayor información. Nos vemos en la próxima.